sé. La amada dice, viene, viene, el amado viene, viene, viene. Muy hermosas que muchas veces las decimos cuando bendecimos, o esa misma palabra te puede restaurar, que es un Dios te ama. Son dos palabras poderosas, hermano, que en cualquier circunstancia te puede hacer mucho bien, puede restaurarte, puede bendecirte, aferrarlas a tu corazón, y es siempre algo que viene bien. Un Dios te ama siempre viene bien. Pero también sabemos que el Señor usa la palabra igualmente para bendecirte, igualmente te da una orden de felicidad o de gozo, pero el Señor también nos exhorta. Y si viene de parte del Señor, que así sea, hermano. Pero hoy, esas dos palabras que Dios me daba, es una voz, pero de alerta, hermano. Imaginaros que es la alarma de las 6 de la mañana cuando te levantes. Es una alarma que necesitas. Es una alarma que necesitamos, hermano. Y hoy esas dos palabras que Dios ponía en mi corazón para todos nosotros es: iglesia despierta. Iglesia despierta. Estamos en un tiempo, hermano, en el que el sueño espiritual nos está aferrando a nuestras vidas. Y el problema es que nos está viniendo el sueño, pero después del sueño te quedas dormido. Dice la palabra del Señor, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Tenemos que despertarnos y ser la luz que Dios puso en la iglesia. Amén. Necesitamos ser esa luz que el mundo necesita, hermano. Es una contradicción, hermano, cómo el cuerpo físico necesita dormir, pero el espíritu, el sueño espiritual es peligroso, hermano. ¿Pero por qué? Decimos que la carne y el espíritu no son compañeros. La carne es perezosa, la carne no tiene ganas, la carne es contra el espíritu. La carne necesita dormir, pero un sueño espiritual no es bueno para nadie, hermano. Una persona que se duerme no ve el peligro, no escucha las advertencias, no es capaz de reaccionar y no cumple los propósitos que Dios nos dio, porque no somos capaces, porque estamos desinhibidos. Hoy en día, hermano, tenemos, por llevarlo así, lo mal, que podemos venir a la iglesia, congregarnos, levantar las manos, gozarnos en los cultos, pero estamos dormidos espiritualmente, hermano. Eso es una tragedia que Dios ponía en mi corazón. Es un problema. Porque el problema no es que la iglesia se quede sin miembros o que la iglesia sea perseguida. El problema es que una iglesia esté durmiendo. Porque no es capaz de hacer el propósito al que hemos sido llamados. Y hoy el Señor ponía en mi corazón: tenemos que hacernos un chequeo, tenemos que mirar esas cosas. Señor, ¿cómo llega ese sueño? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vemos? Pues el Señor decía: el cansancio de las batallas, hermanos y hermanas, las batallas espirituales, las batallas incluso en la carne, nos dejan cansados. Dice la palabra del Señor que les dijo a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Los discípulos estaban cansados y se quedaron durmiendo cuando más lo necesitaba. Hoy el enemigo, que Jehová lo reprenda, siempre con su astucia, no necesita sacarte de la iglesia para desorientarte. Simplemente necesita cansarte y agobiarte. Y somos así de discontinuos, por llamarlo, que nos cansa y nos cansamos de orar. Nos cansamos de servir. Nos cansamos en las esperas. Y nos cansamos de luchar. Porque siempre lucho, no siempre lucho. Pensamos que no tenemos la victoria, pero hermanos, sí. Cuando luchamos de parte del Señor, aunque no lo veamos, siempre tenemos victoria en el nombre de Jesús. Lo que pasa es que el enemigo, como siempre decimos, es un experto en hacer lo suyo. Y lo que él necesita es solo cansarte, agobiarte. Pero
Como siempre decimos, desechamos y reprendemos los pensamientos en el nombre de Jesús. Hermanos, ese cansancio de la batalla nos produce un sueño paulatino del espíritu. Ese cansancio de que no tenemos ganas de orar, al final va adormeciendo nuestro espíritu. Eso nos va a provocar a quedarnos durmiendo. Pero también hay cosas que siguen durmiendo nuestro espíritu, hermanos. La rutina y la comodidad. Cuando hacemos siempre lo mismo. Cuando no, por decir así, no le damos la pasión que era de venir otra vez, de sentir la presencia del Señor, de venir porque son las 8 y a las 9 me voy, de hacer rutina el culto, de voy a poner en mi casa a orar al Señor pero como rutina. No podemos hacer las cosas del Señor una rutina o una comodidad, hermano, porque eso nos apaga el fuego, nos apaga esa pasión por buscar las cosas del Señor. Dice la palabra del Señor a la iglesia de la Laodicea que estaba cómoda y le llamaba: conozco tu obra porque ni eres ni frío ni caliente. No le daba el peso y la pasión para las cosas del Señor. Cuando dejamos buscar las cosas de Dios con pasión, el corazón comenzará a dormirse, porque no le ponemos el entusiasmo que teníamos al principio. Hermano, y otra cosa también que nos produce ese adormecimiento son las distracciones del mundo. Y mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez de los afanes de esta vida, hermano. Los afanes de nuestra vida, los quehaceres, el rutinario, pueden adormecer el alma porque le quitamos tiempo a las cosas del Señor. Pero no sé si os habéis dado cuenta que llegamos y tenemos tiempo para trabajar, llegamos y tenemos tiempo para ganar dinero, tenemos tiempo para cualquier cosa del mundo, para las redes sociales, para todo. Pero te pones a hacer cosas del Señor y te da un sueño que te mueres. Los afanes del mundo, hermanos, nos están adormeciendo espiritualmente. Nos está viniendo ese sueño que es peligroso. Ya cada uno sí, pero en unión peor, hermano. Para cada uno es un sueño por persona, pero una iglesia entera adormecida es un peligro, hermano. Estamos viendo lo que hemos dicho que son síntomas en los que estamos adormeciéndonos, donde nos está dando sueño. Y lo peligroso es cuando estamos durmiendo también, hermano. Una vez que ya estamos durmiendo, una iglesia durmiendo, no vamos a poder discernir los tiempos que Dios está preparando. Dice la palabra del Señor: sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Una iglesia durmiendo no entiende lo que Dios quiere. Perdemos esa sensibilidad, perdemos ese tacto, perdemos cuando el Señor nos está hablando y nos dice: ahora toca adorar, ahora toca servir, ahora toca interceder. Al no estar sensible, hermanos, a estar durmiendo, no somos capaces de captar la voz del Señor. Tenemos que tener cuidado. El Señor sigue insistiendo, hermano. No podemos dormirnos, porque también tenemos la probabilidad de perder oportunidades que el Señor ya ha provisto para nosotros, hermano. Dice la palabra del Señor en la parábola de las 10 vírgenes, donde habían 5 prudentes y 5 insensatas. Y las 5 insensatas se quedaron fuera porque no estaban preparadas, hermano. No estaban preparadas. El Señor nos quiere preparados. Tú tienes que estar preparado para cualquier momento cuando Dios te necesite. Somos dichosos de que Dios nos necesite, pero tenemos que estar preparados en el momento, en la ocasión, en la circunstancia que Dios nos requiera. Un sueño espiritual nos puede hacer perder algo que Dios tenía preparado. Siempre tenemos que estar dispuestos, hermanos, porque no sabes cuándo Dios te necesita. Como dice la palabra del Señor, aquel momento en el que David fue a destruir y derribar a Goliat, dice que fue al arroyo y cogió 5 piedras, se las metió al zurrón y solo utilizó una, metió la mano, utilizó una para derribar a Goliat. Pero aún seguían habiendo 4 piedras disponibles, hermano. Cualquiera de ellas podría valer para derribar al Señor. Al Señor, perdóname, a Goliat. Pero así de la misma manera te digo, hermano, estate preparado, porque no sabes el momento o la circunstancia en el que Dios te necesita.
Así que hoy el Señor te dice, estate preparado, porque no sabes cuándo yo requiero de tu servicio. Dale un fuerte aplauso al Señor. Hermano, peligroso cuando estamos durmiendo, porque dice la palabra del Señor que el enemigo, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. Como ha dicho el pastor alguna vez en una predicación, decía que el enemigo es un experto en cantar nanas cuando estamos durmiendo. El enemigo no quiere que nos despertemos. El enemigo, cuando estamos durmiendo, lo que va a hacer es cantarte nanas para que tú sigas durmiendo. Y de esta manera el enemigo hacer andar como él quiere, porque no estamos atentos, porque estamos durmiendo. Mientras la iglesia duerme, hermano, tenemos la posibilidad de que el enemigo siembre cizaña y crezca. El pecado se normaliza, la frialdad aumenta y el enemigo acampa a sus anchas por este lugar, hermano. Y por nuestra vida, hermanos, tenemos que despertarnos. Es una voz de alerta que el Señor quiere darnos en esta noche, hermano. No escuchar mi palabra, sino que sea Dios en nuestros corazones, hermano. De la misma manera, hermano, podemos perder un propósito al que Dios nos dio. Dice la palabra del Señor que Sansón se durmió en las piernas de Dalila. Al despertarse ya había perdido su fuerza, hermano. Fue dormirse y perder el propósito al que Dios lo había llamado. Hoy hay creyentes durmiendo espiritualmente y que cuando despertaron habían perdido la comunión, el gozo, la unción y la pasión por las almas. Pero hoy escuchad la voz del Señor que nos dice: despierta, iglesia. Hoy está el Señor para despertarnos. Hoy ha venido palabra de Dios para decirte: despierta de ese sueño profundo. Y déjame decirte que el Señor nunca llega tarde, nunca llega temprano, siempre llega a tiempo, hermano. Y estemos en la situación en la que estemos, vamos a escuchar palabra del Señor, porque siempre llama antes. Y hoy nos dice: levántate y clama de noche. El Señor nunca te va a dejar. El Señor siempre está ahí. Te hayas equivocado o no, siempre está. Y Él siempre es, como decimos, eso es un chivato. Cuando algo va mal, cuando algo va peor, cuando algo no tiene solución, Dios siempre tiene la solución. A Dios no le pilla nada de sorpresa. Y hoy nos dice que nos despertemos. Antes de que algo se pierda, Dios siempre envía una advertencia. Dios siempre tiene algo preparado. Dice la palabra del Señor que antes de que la lámpara de Jehová se apagara, Dios ya llamó a Samuel, hermano. Dios ya tenía preparado a Samuel. Hoy el Señor quiere despertarnos. Y ese despertar, dice la palabra: buscad a Jehová mientras pueda ser hallados, hermano. Eso significa que el despertar que quiere el Señor en nosotros es: tenemos que volver a orar, tenemos que volver a leer la palabra, tenemos que volver al primer amor, tenemos que encender ese fuego que llevamos dentro, hermano. Volver a esa pasión, a ese anhelo, hermano. Es un despertar, pero con entusiasmo y con nuevas fuerzas, hermano. El Señor hoy quiere despertarnos, pero despertarte no es levantarte y lavarte la cara. No, quiere despertarte, levantarte y hacer el propósito al que has sido llamado. Por eso dice el Señor: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Dios no te va a despertar para emocionarte, te va a despertar para el propósito que hemos sido llamados. Nos despierta para volver a ganar almas, para volver a servir, para volver a predicar y para poder cumplir lo que la iglesia tiene que hacer: predicar su evangelio y ser la luz en las tinieblas de este barrio. Que Dios bendiga mucho, hermano. Dale un fuerte aplauso al Señor.
La gloria es para ti, Señor. Hermano, lanzo una pregunta. Cuando Jesús venga, ¿nos encontrará despiertos o dormidos? Pues yo os digo, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Y yo le pido al Señor que cuando venga, halle velando. Yo esté velando esperando la venida del Señor, hermano. Iglesia, hoy escucha la voz del Espíritu en tu corazón y en tu espíritu, diciéndote una vez más: iglesia, despierta del conformismo, de la rutina, de la indiferencia, del pecado oculto y de la falta de oración, hermano. Porque todavía hay un propósito para la iglesia de Vistabella. Todavía hay almas que salvar ahí fuera. Y el Señor sigue diciéndonos: despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bueno, hermanos, si vamos a dejar la palabra, este mensaje que espero que os haya hecho bien, que sea una voz de alerta, hermanos, tomadlo de parte del Señor y deciros que el problema no es que el mundo esté en tinieblas. El problema es cuando la iglesia queda dormida y deja ser esa luz que somos, hermanos. Que sepáis que las tinieblas no tiene por sí vida. Las tinieblas es la ausencia de luz. Tenemos que ser nosotros esa luz para acabar con las tinieblas de este barrio, hermanos. Así que, iglesia, despierta, porque Cristo viene pronto. Que Dios bendiga mucho. Amén. Gloria reciba el hermoso nombre del Señor. Damos gracias, hermano, al Señor por esta palabra que ponía el Señor en el corazón de nuestro hermano José. Que Dios lo bendiga mucho. Amén. Ojalá todos los que estamos aquí seamos capaces de entender hoy esta palabra. El Señor viene dando una voz de alerta. Amén. Para que abramos nuestros ojos y podamos ver lo que sucede alrededor nuestro. Mirad, cuando una persona físicamente duerme, no sabe lo que está pasando alrededor de ella. Pueden venir, robarte, pueden venir a hacer cualquier cosa. Quien duerme no se da cuenta. Espiritualmente pasa lo mismo. Dice la palabra que hubo un hombre que se quedó durmiendo y luego se despertó y dijo: qué terrible este lugar. Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Amén. Cuando una iglesia está durmiendo, sabéis que muchas veces viene el Señor y no se enteran y salen de aquí igual o peor que han entrado. Porque ¿cómo está el culto? Bueno, ahí ha estado. Y la alabanza, pues, ahí también. Pero el problema no era del que cantaba, el problema no era del que predicaba. El problema era tuyo, porque estabas durmiendo. Y cuando alguien duerme, pues no sabe qué está pasando. Ojalá que con esta palabra que ponía el Señor en el corazón del hermano José, podamos abrir nuestros ojos y darnos cuenta, como él decía, del propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Amén. Que Dios lo bendiga mucho. Amén.